Ahí Ahí, estoy. perfecto, sí. Ahí ya se está grabando. Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy día nos corresponde la unidad de pacientes sometidos a patologías cardíacas. Nos acompaña, como todos los años, la colega María Soledad Saavedra de la Pontificia Universidad Católica. Y ella nos entrega toda su experiencia, que es bastante de pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Así que ella se va a presentar y para que la conozcan, y ella todos los años nos acompaña y es docente de la especialidad. Soledad, ahí te cedo la palabra para que te presentes con los chicos y comiences tu clase. Yo voy a Ok, estar pendiente de cualquier cosita. listo. Muy buenos días. Mi nombre es María Soledad Saavedra, trabajo en la unidad de recuperación e intensivo de cirugía vascular en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Eh, Nuevamente estoy en este curso, lo cual agradezco infinitamente la invitación. Y lo que nos corresponde ver hoy día es la patología cardíaca de resolución quirúrgica. Este módulo va a tener dos partes. En la primera parte vamos a ver todas aquellas patologías que tienen resolución quirúrgica y por la cual los pacientes tienen que ser sometidos a circulación extracorpórea. Y en la segunda parte vamos a ver los cuidados de enfermería en el postoperatorio de estos pacientes. Así es que vamos a comenzar ahora con este primer módulo de patología cardiovascular de resolución quirúrgica. Vamos a ver los siguientes contenidos: generalidades de circulación extracorpórea o SEC, cirugía de revascularización miocárdica, patología valvular, prótesis valvulares y patología aórtica. Para comenzar, les quiero informar que la cirugía cardiovascular, a diferente del resto de las intervenciones quirúrgicas, existe la necesidad de detener el corazón temporalmente. Para ello, se utiliza la circulación extracorpórea o SEC, que es un reemplazo transitorio, total o parcial de la función cardiorrespiratoria por medio de una máquina de derivación corazón-pulmón que mantiene la perfusión tisular durante la cirugía. ¿Cuáles son las características de la SEC? Primero, la sangre es bombeada al organismo en forma continua y no pulsátil. Y esto tiene repercusiones hemodinámicas porque la pulsatilidad del flujo sanguíneo determina la producción de óxido nítrico a nivel endotelial. Por lo tanto, al no existir este flujo pulsátil, los pacientes tienen una mayor tendencia a tener hipertensión por la disminución de los niveles séricos de óxido nítrico. Por otro lado, la sangre entra en contacto con una superficie extraña al endotelio, que son las cánulas de la máquina de circulación extracorpórea. Y se requiere anticoagulación para evitar la formación de coágulos dentro del sistema. Por lo tanto, el paciente durante toda su permanencia en circulación extracorpórea requiere estar anticoagulados con niveles de ACT más o menos en 400. Así es que es una anticoagulación bastante importante, que una vez que el paciente sale de circulación extracorpórea, por supuesto, se revierte. El circuito sanguíneo se establece con una cánula que sale de las venas cavas o de la aurícula derecha y vuelve la sangre tras oxigenarse en la bomba al organismo a la altura de la raíz aórtica. Como nosotros vamos a intervenir el corazón en una cirugía que en promedio dura alrededor de 6 horas, necesitamos proteger el corazón. Y esta protección miocárdica se logra a través de hipotermia. El paciente durante la cirugía cardíaca se enfría y esta hipotermia debe ser sostenida durante todo el acto quirúrgico. Se induce un paro cardíaco en diástole para facilitar la superficie de exposición del corazón, y eso se logra con una solución que se llama cardioplegia, que es una solución que es rica en potasio.
cada litro de cardioplegia tiene aproximadamente 6 gramos de potasio. Por otro lado, esta misma solución de cardioplegia proporciona sustratos energéticos para que el metabolismo no se derive a metabolismo anaerobio. Se contrarresta la acidosis eventual que puede producir el metabolismo anaeróbico. Al mismo tiempo se dan sustratos estabilizadores de membranas como el magnesio y se usa terapia depletiva para contrarrestar el edema. En términos de hipotermia, existen distintos niveles de hipotermia leve, moderada, severa y profunda. La cirugía cardíaca habitual se lleva a cabo con hipotermia moderada o leve, es decir, temperaturas alrededor de 32 grados, y tiene como función la disminución del metabolismo, la disminución de la frecuencia y la velocidad de las reacciones químicas, aumento de la viscosidad de la sangre, aumenta la solubilidad de los gases y la afinidad del oxígeno con la hemoglobina, lo cual también constituye una protección para todos los órganos del organismo, especialmente para el corazón. Como habíamos visto, el corazón debe ser parado, por lo tanto la cirugía se logra mediante la inyección a través de las coronarias de una solución que se llama cardioplegia, que como yo les había dicho ya, es rica en potasio. Y la recuperación del ritmo cardíaco se produce habitualmente en forma espontánea luego del lavado de la solución a través de las coronarias. De no producirse una recuperación del ritmo espontánea, se usan paletas de desfibrilación para que el corazón recobre su ritmo. Cuando la intervención termina, al paciente debe salir de la máquina de circulación extracorpórea. Para eso necesitamos que el paciente recupere el ritmo cardíaco, revertir la anticoagulación, que este proceso se realiza con protamina, revertir la hipotermia, es decir, recalentar al paciente. Hay que corregir los electrolitos y el equilibrio ácido básico, asegurarse que el paciente tenga un transporte y una oxigenación adecuada. Una vez que todas estas condiciones están dadas, el paciente sale de SEC y comienza el proceso de reversión de la anestesia para sacar al paciente al intensivo o a la recuperación de cirugía cardiovascular. Entonces, los eventos acontecidos en el intraoperatorio, tanto el tiempo de SEC como todos aquellos acontecimientos que determinan la evolución que el paciente va a tener y el comportamiento en el postoperatorio inmediato. Todos estos acontecimientos son conocidos a través de la entrega del paciente que realiza la enfermera de pabellón a la enfermera de intensivo. Ahora, ¿qué patologías son las que requieren que el paciente ingrese a circulación extracorpórea? Primero, la cirugía de revascularización miocárdica, donde para empezar vamos a recordar un poco la irrigación cardíaca, que está básicamente dada por dos arterias, por la coronaria derecha y la coronaria izquierda, siendo la arteria coronaria izquierda la arteria más importante a nivel de irrigación. Se divide en la descendente anterior y la circunfleja, y básicamente regan toda la parte anterolateral del corazón. Por otro lado, la coronaria derecha se divide en la descendente posterior y irriga la parte inferolateral del corazón. El diagnóstico de oclusión de las arterias coronarias se realiza a través de la coronariografía, que determina qué arteria está ocluida y el porcentaje de oclusión de dicha arteria. Ahora, la patología coronaria puede ser multiarterial o solo con una arteria predominante, y de eso va a depender la indicación quirúrgica. La indicación quirúrgica en patología coronaria está dada por enfermedad común del tronco coronario izquierdo,
estenosis de la arteria descendente anterior mayor al 50%, enfermedad de 2 o 3 vasos con estenosis mayor al 50% y función del ventrículo izquierdo reducida, y áreas de isquemia importantes detectadas en las pruebas de función cardíaca. ¿Ya? Estas son indicaciones estándar, y que todo paciente que presente enfermedad multivaso, enfermedad del ascendente anterior con oclusión mayor al 50% o oclusión del tronco coronario izquierdo, debe ir a reparación en cirugía cardíaca. Ahora, ¿qué es lo que nosotros realizamos al paciente? Un bypass coronario, que es una derivación del flujo coronario hasta una zona distal a la obstrucción, como ustedes pueden ver en estas imágenes. Tenemos la zona de obstrucción y realizamos un bypass con un vaso que se salta en el fondo la obstrucción. La vía clásica de abordaje es la esternotomía media, y la cirugía cardíaca, como ya habíamos visto, se realiza con el corazón parado en diástole con una solución de cardioplegia. Ahora, los bypass pueden ser simples o múltiples según el número de vasos dañados. ¿Qué tipo de bypass nosotros podemos realizarle a los pacientes? Eso va a depender de los vasos que utilicemos. Se puede usar la arteria mamaria interna izquierda, que habitualmente es la arteria de elección para revascularizar la descendente anterior. Se puede usar la arteria radial, y se pueden usar también las venas, que habitualmente se usan las venas afenas, y esos bypass habitualmente se utilizan para revascularizar el resto de las arterias que no son la descendente anterior. Siempre la descendente anterior se revasculariza con bypass arterial mamario o con bypass de arteria radial si no hay posibilidades de acceder a las arterias, y el resto de los vasos se revascularizan con venas afenas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un bypass arterial y un bypass venoso? Los bypass arteriales tienen mayor tiempo de duración, que es en promedio entre 8 y 10 años, tienden a colapsarse menos, y los bypass de vena pueden hacer espasmo y duran alrededor de 7 a 8 años. Eso, por supuesto, con un tratamiento adecuado de control de la presión arterial y la aterosclerosis. ¿Alguna duda? Ya, continuamos entonces. ¿Perdón? Dígame. Hola, acá Cintia. ¿La elección de la vena tiene algún motivo por la calidad que sea la arteria radial, la mamaria? Exactamente. Si uno revisa los factores de riesgo que tienen los pacientes cardiovasculares, habitualmente tienen patología arteriosclerótica y dislipidémica. Entonces, básicamente la elección del vaso va a ser dependiendo de la calidad de los vasos. Ahora, siempre la arteria descendente anterior, como es la arteria en el fondo más importante del corazón, se busca revascularizarla con bypass de arteria, principalmente de la mamaria interna izquierda. Si no se puede, porque esa arteria es de mal calibre, tiene placas ateromatosas, está calcificada, vamos a escoger, dependiendo de la decisión del cirujano, un bypass o de arteria radial o eventualmente un bypass de vena, que se usan invertidas y devalvuladas. Listo, gracias. ¿De qué? Continuamos. Vamos a pasar ahora a la patología valvular. Primero recordar que las válvulas del corazón son 4. Las válvulas se pueden clasificar en sigmoideas, que son la aórtica y la pulmonar, y que la característica de las válvulas sigmoideas es que insertan sus valvas en la pared propia del vaso.
y las aurículo-ventriculares, que están dadas por la válvula mitral y la válvula tricuspidia, que la característica principal es que tienen un aparato subvalvular, es decir, no se insertan directamente en el músculo cardíaco, sino que se insertan a través de este aparato que está formado básicamente por los músculos papilares, las cuerdas tendíneas. Por lo tanto, la válvula mitral como la válvula tricúspide pueden sufrir patologías no solo a nivel del anillo de la válvula, sino también por alteraciones del aparato subvalvular. ¿Cuáles son las causas de enfermedad valvular? La degeneración mixomatosa, en primer lugar, que es un proceso que básicamente afecta al colágeno y la elastina, produciendo su debilitación y finalmente su poca funcionalidad. Y está dado básicamente por enfermedad reumática, degeneración cálcica y defectos congénitos. Endocarditis, enfermedad arterial coronaria y el infarto agudo del miocardio, que puede causar la ruptura de los músculos papulares en los aparatos subvalvulares. Ahora, ¿qué tipo de lesión podemos tener en las válvulas? Podemos tener estenosis, insuficiencia y una lesión mixta en que hay un grado de estenosis con además un grado de insuficiencia. La estenosis genera una resistencia al flujo por una disminución del calibre del anillo valvular, se produce hipertrofia miocárdica concéntrica y se producen habitualmente síntomas antes que aparezca la disfunción sistólica ventricular. Ahora, ¿qué es lo que es la hipertrofia miocárdica concéntrica? Como el anillo valvular se estrecha, se genera un aumento de presión a nivel de la cavidad que está sobre la válvula y eso hace que la fibra miocárdica se engruese para tratar de tener una contracción más efectiva para poder pasar un flujo sanguíneo a través de una válvula que está estrecha. Eso se llama hipertrofia miocárdica concéntrica, es decir, el engrosamiento del músculo cardíaco. En la insuficiencia se produce una alteración por una falla en el cierre de la válvula, lo cual produce una sobrecarga de volumen en la cavidad que está sobre la válvula, produciendo una hipertrofia miocárdica excéntrica. Es decir, como aumenta el volumen en la cavidad se extiende y eso hace que la fibra empiece a alargarse. Ese tipo de proceso patológico se llama hipertrofia miocárdica excéntrica. Y acá, habitualmente, como la fibra miocárdica se extiende, se pierde capacidad contráctil, por lo tanto, la disfunción ventricular es anterior a la aparición de los síntomas. Entonces, como resumen, la estenosis produce un aumento de presión intracavitaria y con eso produce una hipertrofia miocárdica concéntrica. La insuficiencia produce un aumento de volumen intracavitario, lo que hace que la fibra miocárdica se distienda, por lo tanto se produce una hipertrofia miocárdica excéntrica. Y tenemos lesiones que pueden tener un componente estenótico más un componente de insuficiencia, que son las lesiones mixtas. En relación al curso de la enfermedad, tenemos lesiones valvulares crónicas o lesiones valvulares agudas. Las lesiones valvulares agudas son muy mal toleradas en términos hemodinámicos, producen insuficiencia cardíaca en forma precoz y la característica principal es que no hay daño del músculo cardíaco por mecanismos compensatorios. ¿Ya? Habitualmente estas lesiones valvulares agudas se producen por complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocárdico, por ejemplo, una rotura o una isquemia de los músculos papilares de la válvula mitral, o se producen por lesiones traumáticas como los accidentes de tránsito, que pueden tener lesiones
a nivel aórtico que producen una disfunción de la válvula aórtica. Por otro lado, las lesiones valvulares crónicas habitualmente son de curso prolongado, producen daño a nivel del músculo miocárdico porque se desatan mecanismos compensatorios que son básicamente la hipertrofia excéntrica y concéntrica. Esto tiene a largo plazo un efecto depresor de la función contráctil y el daño miocárdico secundario es lo que va a determinar la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Entonces, lesiones valvulares agudas, hemodinamia inestable con muy mala tolerancia hemodinámica y que producen precozmente insuficiencia cardíaca. No hay daño del músculo cardíaco. Lesiones valvulares crónicas, curso prolongado, en que hay un daño del músculo cardíaco por mecanismos compensatorios y cuando el paciente se somete a cirugía, no se va a reparar el daño existente porque ya la arquitectura miocárdica está alterada, sino lo que se pretende es que la enfermedad no siga evolucionando. ¿Ya? ¿Cómo se diagnostican las valvulopatías? Habitualmente hay presencia de soplos a la auscultación que pueden ser pesquisados en una consulta o en un chequeo rutinario o porque el paciente presenta síntomas que están relacionados con bajo gasto o con disnea, o también el paciente presenta algunas complicaciones como son las arritmias y las embolías, y que al estudiar por qué se produjo la arritmia, se ve que el paciente tiene una patología valvular. Por otro lado, hay otras patologías como los accidentes cerebrovasculares que se presentan como primer indicio patológico, pero que al estudiar foco embólico se llega a que tiene el paciente una alteración o una patología a nivel cardíaco, como son las patologías valvulares. Y finalmente, por el ecocardiograma, que es el examen gold estándar en el diagnóstico de patología valvular, que permite cuantificar el área valvular, así como el reflujo secundario o la alteración de la coaptación de los velos, es decir, mide cuál es el área valvular y esto determina si hay o no estenosis, y por otro lado, mide el reflujo que se produce en las válvulas y que determina que existe una alteración o una anomalía en el cierre valvular. Y nos permite además evaluar la función miocárdica y la condición del lecho pulmonar. Por convención, se debe realizar coronariografía preoperatoria a todos aquellos pacientes que tengan enfermedad coronaria conocida, sospecha de isquemia miocárdica no estudiada, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, factores de riesgo coronario y a todos los varones mayores de 40 años y las mujeres posmenopausia. En caso de que el resultado de la coronariografía sea positivo, el paciente va a ir a una cirugía mixta en que va a hacerse la reparación valvular y la revascularización miocárdica. Esta es una recomendación dada por la Sociedad de Cardiología Internacional y que ustedes pueden leer en la Revista Española de Cardiología en la guía sobre el tratamiento de las valvulopatías. Pero por protocolo, todo paciente mayor de 40 años y las mujeres posmenopáusicas con factores de riesgo se realiza coronariografía antes de la cirugía valvular. Y ahora vamos a pasar a ver las distintas lesiones en las válvulas cardíacas. Partimos con la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es la anomalía valvular más frecuente, es la obstrucción a la salida del flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta por un daño estructural de la válvula que impide su adecuada apertura. Y esto se traduce en una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo, la cual es dependiente del grado de estenosis. Es decir, a mayor estenosis,
a mayor disminución del área o del lumen de la válvula, se va a producir una mayor sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la etiología de la estenosis aórtica? Tenemos etiologías congénitas y adquiridas. En las congénitas están básicamente determinadas por la forma de la válvula y por el número de velos de la válvula, ¿ya? Pueden haber válvulas unicúspides, es decir, con un solo velo, bicúspides o válvulas tricúspides con velos anómalos, ¿ya? Y condiciones adquiridas, como ya lo habíamos visto anteriormente, que es la enfermedad degenerativa por la calcificación, la enfermedad reumática y otras causas como vegetaciones infecciosas, irradiación o lupus. Lejos, la causa más importante de estenosis aórtica es la enfermedad degenerativa. La fisiopatología de la estenosis aórtica. Habíamos visto que hay una disminución del área valvular, es decir, el lumen de la válvula se achica, se disminuye, lo que produce una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo, sistólica sobre todo, porque el ventrículo trata de ejercer una contracción mayor para poder pasar ese flujo de sangre por un lumen que está disminuido. Se produce la hipertrofia concéntrica, que en una primera instancia mantiene la contractibilidad, pero en relación a el aumento de la estenosis y al aumento de la fibra muscular, se produce una depresión de la contractibilidad con una disfunción finalmente sistólica del ventrículo izquierdo, con dilatación ventricular, porque al final tenemos dos fenómenos. Uno, en que el corazón está muy hipertrófico, por lo tanto se pierde contractibilidad y eso hace que además haya un aumento del volumen intracavitario porque no puede efectuar una contracción que produzca el paso desde el ventrículo izquierdo a la aorta, y eso hace que exista una disfunción sistólica con clínica de falla cardíaca, ¿ya? Entonces, estenosis, hay una disminución del área valvular, se produce una dificultad del paso de sangre desde el ventrículo hacia la aorta, eso hace que el ventrículo se hipertrofie, se engruese, tratando de aumentar la contractibilidad, y que finalmente se produce una falla y una disminución en la función contráctil con una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y con clínica de falla cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas? Habitualmente la estenosis aórtica tiene un largo periodo de latencia antes de la aparición de los síntomas. Los síntomas habitualmente tienen que ver con la imposibilidad del corazón de responder al aumento de las necesidades metabólicas, por lo tanto puede haber angina, puede haber síncope y disnea de esfuerzo. En estos pacientes existe un mayor riesgo de muerte súbita por arritmias ventriculares, y la disnea paroxística nocturna, la ortopnea y el edema pulmonar se dan habitualmente en las fases avanzadas de la enfermedad. Ahora, ¿por qué se producen síntomas retrógrados en el fondo? Porque la transmisión del aumento de las presiones desde el ventrículo se produce también hacia la aurícula, y si la enfermedad continúa también aumentan las presiones de la aurícula y esas presiones se transmiten en forma retrógrada al territorio pulmonar. A través de la ecocardiografía podemos clasificar la estenosis aórtica en leve, moderada y severa, dependiendo del área valvular. La indicación quirúrgica está dada por un área valvular menor a 1 centímetro cuadrado, pacientes que presenten anginas o síncopes de esfuerzo,
y un crecimiento progresivo del ventrículo izquierdo con una área muscular habitualmente mayor a 50 milímetros. ¿Cuáles son las intervenciones que podemos hacer en estos pacientes? El reemplazo valvular aórtico o el implante de una TAVI, que es el implante percutáneo de válvula aórtica en aquellos pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, ya sea por sus antecedentes mórbidos o por la edad. En la insuficiencia aórtica tenemos una alteración en el cierre de la válvula, lo que produce una regurgitación de volumen sanguíneo desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y en esta imagen, al lado derecho de su pantalla, ustedes pueden ver una válvula aórtica que en teoría debería estar cerrada, pero tiene un área que no se cierra, y eso es lo que va a producir la regurgitación de volumen hacia el ventrículo izquierdo. Como habíamos visto, la válvula aórtica está insertada directamente sobre la aorta, no tiene un aparato subvalvular, por lo tanto, la insuficiencia puede ser causada por patología a nivel de la válvula propiamente tal, como la endocarditis, la enfermedad reumática o las patologías congénitas, que son todas aquellas que producen una debilitación de la fibra de colágeno y elastina, y que eso a la larga produce una laxitud a nivel del sitio de inserción de la válvula. O también pueden ser patologías que afectan a la aorta como tal. Y en este aspecto podemos ver básicamente 3 categorías de patología aórtica, como es la dilatación, la inflamación y los desgarros. La dilatación básicamente está dada por aneurismas aórticos o trastornos hereditarios del tejido conectivo, como la enfermedad de Marfan, que es la más habitual. Inflamación por aortitis, sífilis, lupus, y desgarros que habitualmente se producen por traumatismo, y estos traumatismos secundarios a accidentes o lesiones de alta energía. Entonces, podemos tener alteraciones a nivel de la válvula o alteraciones a nivel del vaso que nos van a provocar una insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica aguda, el ventrículo no tiene tiempo de dilatarse, lo que conlleva un incremento de la presión diastólica. El corazón intenta bombear el excedente de sangre, aumentando la frecuencia de las contracciones. Y esto, unido al aumento de la presión, entorpece el vaciamiento de la aurícula izquierda. Acuérdense que las válvulas básicamente funcionan por diferencias de presiones. Si uno aumenta la presión por acumulación de volumen intracavitario en el ventrículo izquierdo, este aumento de presión va a producir un cierre inadecuado de la válvula mitral, lo que va a entorpecer el funcionamiento de esta válvula y va a conllevar a una alteración también en la aurícula izquierda. El aumento de la presión de la aurícula izquierda podría producir hipertensión pulmonar, bajo gasto y congestión pulmonar, con un deterioro hemodinámico importante. En la insuficiencia aórtica crónica hay un deterioro de la función ventricular que comienza a partir habitualmente de la 4ª década de la vida. Acordémonos que la patología valvular crónica es una patología de evolución prolongada. El primer síntoma de deterioro y el más importante es la disnea, que en un principio es de esfuerzo, pero que con el tiempo se hace progresiva y también se presenta en reposo. Hay en el 20% de los pacientes angina, porque disminuye la presión de perfusión coronaria y el corazón no se puede hacer cargo del aumento de la demanda de oxígeno, y existe una gran diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Acordémonos que el corazón está hipertrofiado,
con un músculo engrosado que produce una contracción que pretende vaciar el corazón, por lo tanto es más fuerte y eso hace que la presión sistólica aumente. El tratamiento quirúrgico de la insuficiencia aórtica está indicado en todos aquellos pacientes sintomáticos, en aquellos pacientes que son sintomáticos y que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 50%, y en pacientes que tienen patología valvular diagnosticada y que van a someterse a otro tipo de cirugía, como una cirugía de revascularización miocárdica. Pero en general, todos los pacientes sintomáticos y con fracción de eyección menor al 50% son candidatos a cirugía cardíaca secundario a insuficiencia aórtica. Vamos a pasar ahora a la válvula mitral. La estenosis mitral es una obstrucción al flujo entre la aurícula y el ventrículo causado por una apertura inadecuada de la válvula. En esta imagen al lado derecho de su pantalla ustedes pueden ver una válvula mitral normal y acá una válvula mitral estenótica, donde ustedes ven que el área valvular tiene una disminución bastante considerable, por lo tanto va a existir un trabajo cardíaco aumentado para tratar de pasar el flujo de sangre desde la aurícula al ventrículo. La estenosis mitral genera una falla retrógrada por un aumento de las presiones en la aurícula derecha. Eso quiere decir que estas presiones aumentadas en la aurícula que trata de pasar el flujo sanguíneo al ventrículo se transmiten al territorio pulmonar. La enfermedad reumática es la principal causa de la estenosis mitral, produciendo rigidez en el tejido, fusión comisural y acortamiento de las cuerdas tendinias. ¿Cuál es la fisiopatología? Se produce un aumento del gradiente entre la aurícula y el ventrículo por una disminución del área valvular que aumenta las presiones a nivel de aurícula, que produce una dilatación de la aurícula con un éxtasis sanguíneo importante, lo que puede llevar a producción de embolía sistémica, y por otro lado esta dilatación de la aurícula genera fibrilación auricular. Puede haber congestión pulmonar e hipertensión pulmonar con síntomas de insuficiencia cardíaca derecha secundario a este aumento de presión en la aurícula izquierda. Y además puede haber una disminución del llenado del ventrículo izquierdo con la consecuente disminución del gasto cardíaco. Los síntomas más importantes derivan de la clínica de la insuficiencia cardíaca izquierda. Tenemos disnea progresiva, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Puede aparecer EPA asociado a deterioro hemodinámico agudo, arritmias auriculares, la estenosis mitral de larga evolución y embolías de origen cardíaco. ¿Cuáles son los tipos de cirugía que se pueden realizar en caso de que un paciente presente estenosis mitral? Se puede realizar una valvuloplastía percutánea con balón, que es un procedimiento que es similar a la angioplastía, en que se introduce un catéter con un balón, se posiciona a nivel de la válvula mitral y el balón se infla, produciendo la apertura del orificio valvular. Se puede realizar también una valvuloplastía, que es una reparación de la válvula nativa, en que se disecan los elementos subvalvulares que están dañados y se pueden también reparar conservando la válvula nativa, o puede haber un reemplazo valvular mitral completo. ¿Cómo se clasifican? En la indicación del tratamiento quirúrgico, al igual que la estenosis aórtica, dependiendo del tamaño del área que se mide a través de una ecografía, podemos tener estenosis mitral leve, moderada y severa. La indicación quirúrgica está dada
por un área valvular menor o igual a 1.5 centímetros cuadrados, es decir, con estenosis mitral moderada a severa, y aquellos pacientes sintomáticos que tienen baja tolerancia al ejercicio o eventualmente a la actividad física. En caso de la insuficiencia mitral, se define como el cierre inadecuado de la válvula que produce un flujo retrógrado hacia la aurícula izquierda en sístole. Las causas principales de insuficiencia mitral son la endocarditis, que afecta las cuerdas tendíneas, las valvas, y también puede dañar el anillo valvular dilatándolo, con lo cual se produce un cierre inadecuado. La endocarditis infecciosa, que puede perforar los velos y romper las cuerdas tendíneas, y el infarto agudo del miocardio, que puede producir una lesión isquémica del músculo papilar. En términos de fisiopatología, se produce sobrecarga de volumen en la aurícula derecha porque hay un reflujo en sístole por un cierre inadecuado de la válvula, con un aumento de presión en la aurícula derecha, con aumento del tamaño auricular, lo que puede llevar a fibrilación auricular, y por otro lado, este aumento de presiones en la aurícula izquierda se puede transmitir al territorio pulmonar, produciendo congestión pulmonar, edema pulmonar agudo y disfunción del ventrículo derecho, con clínica de insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia mitral aguda, habíamos visto que todos los cuadros agudos son de una aparición abrupta, por lo tanto la aurícula no está adaptada para recibir volumen extra, no se establecen mecanismos compensatorios, y como no hay posibilidad de adaptación, el aumento de la presión intracavitaria por aumento de volumen origina fracaso ventricular izquierdo y congestión pulmonar, con edema agudo de pulmón, y en muchos casos shock cardiogénico. En la insuficiencia mitral crónica, la función ventricular se va deteriorando, se reduce la fracción de eyección, se eleva el volumen diastólico final, lo que produce un aumento de la presión auricular izquierda y secundariamente hipertensión pulmonar. El débito cardíaco disminuye proporcionalmente al grado de regurgitación, y se suele observar en los pacientes fatigabilidad debido al bajo gasto cardíaco durante el ejercicio. El tratamiento quirúrgico, una plastía valvular, es decir, conservación de la válvula nativa y reparación de los elementos subvalvulares, o el reemplazo valvular. Y está indicada en pacientes sintomáticos con capacidad funcional 3 a 4, en pacientes con disfunción ventricular izquierda, es decir, con una fracción de eyección menor al 50%, en pacientes que presentan hipertensión pulmonar, aunque estén asintomáticos, y en pacientes que tengan una dilatación ventricular mayor a 50 milímetros. Ahora, insuficiencia mitral aguda severa, el tratamiento quirúrgico es de urgencia, porque los pacientes tienen una alteración hemodinámica súper importante. Por lo tanto, todo paciente con insuficiencia mitral aguda severa debe ser intervenido de urgencia. Vamos a pasar ahora a la válvula tricúspide y vamos a ver la estenosis tricuspidia, en que la causa más frecuente es por fiebre reumática. Existe un obstáculo al llenado del ventrículo derecho con un gradiente sistólico entre la aurícula y el ventrículo derecho que se incrementa con la inspiración. Existe una presión elevada en la aurícula derecha con signos de congestión venosa sistémica. Tenemos clínica de insuficiencia cardíaca derecha con aumento de la presión yugular, hepatomegalia, ascitis y edema periférico. ¿Cuándo se realiza el reemplazo? Se realiza cuando el área valvular es menor a 1.5 centímetros cuadrados y
en esta cirugía se utilizan siempre prótesis biológicas porque en esta posición las prótesis mecánicas tienen un alto grado de trombosis. La insuficiencia tricuspidia, existe una sobrecarga de volumen que se compensa con dilatación de la aurícula derecha. Los síntomas son secundarios a la congestión venosa y es frecuente que los pacientes tengan fibrilación auricular. Habitualmente la etiología es funcional, es decir, la válvula no funciona en forma adecuada por una alteración de las presiones que puede ser secundario a un aumento de la presión a nivel de territorio pulmonar. Si nosotros tenemos patología mitral de larga data con mecanismos compensatorios andando, lo más probable es que haya una transmisión retrógrada de las presiones de la aurícula izquierda hacia el territorio pulmonar y eso hacia el lado derecho del corazón, lo que implica un aumento a nivel de presiones de aurícula derecha y por lo tanto un mal funcionamiento y un mal cierre de la válvula tricúspide. Si la etiología es orgánica, se requiere la intervención quirúrgica para reconstruir la válvula, ya sea a través de una plastía o sustituirla por una prótesis biológica. Y aquí ustedes tienen un resumen de las valvulopatías: estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, con los principales síntomas y con las principales etiologías. Como resumen de las valvulopatías, cuando la lesión que está predominando es una estenosis, es decir, una disminución del área valvular, se produce un aumento de las presiones en la cavidad que está por sobre la válvula con un engrosamiento del músculo cardíaco, lo que se llama hipertrofia concéntrica. Cuando la patología que afecta a la válvula es un cierre inadecuado que produce un reflujo de sangre hacia la cavidad que está por sobre la válvula, se produce una dilatación con un alargamiento de la fibra miocárdica, lo que se conoce como hipertrofia excéntrica. Ahora, cuando los cuadros son de larga data, es decir, esta patología es crónica, puede haber una transmisión de este aumento de las presiones intracavitarias en forma retrógrada, afectando al territorio pulmonar, produciendo hipertensión pulmonar y por lo tanto produciendo además un compromiso a nivel de corazón derecho. ¿Alguna duda? ¿Dudas, consultas, chicos, o va quedando todo claro? Todo claro, profe. Muy bien, seguimos entonces. A esto yo les recomiendo que les den una segunda lectura porque es un poco complicado al principio, pero van a ver que si ustedes tienen un buen sustento fisiológico, es muy fácil de entender y por otro lado tienen que pensar que el corazón es como un sistema de vasos comunicantes. Lo que afecta al lado izquierdo, a la larga, va a repercutir en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, valvulares. Tenemos dos tipos de prótesis valvulares para la realización de la cirugía valvular, es decir, el recambio valvular. Por un lado tenemos las prótesis mecánicas, que son prótesis que tienen mucho más durabilidad que las prótesis biológicas, tienen una garantía estructural importante, pero como su formato no es natural, tienen necesidad de anticoagulación por el riesgo de tromboembolismo. Además, tienen un mayor riesgo de que los pacientes presenten hemorragia
secundaria al uso de anticoagulación y pueden ser afectadas por endocarditis, igual que las válvulas nativas. Las prótesis valvulares que se usan habitualmente son prótesis de disco, que son estas que tienen como dos discos que simulan las valvas de la válvula nativa. Y tenemos además las prótesis biológicas, que las prótesis biológicas son hechas de pericardio bovino o porcino. Las más utilizadas son las porcinas. Tienen una forma y una funcionalidad que es mucho más natural. No tienen necesidad de taco de por vida como las prótesis mecánicas, pero sí necesitan antiagregación y en algunos cirujanos usan también tratamiento anticoagulante durante los primeros 3 meses, mientras la prótesis se epiteliza. Los inconvenientes es que tienen una durabilidad delimitada, que es alrededor de 8 años, más o menos, 8 a 10 años, en relación a la calcificación y a la degeneración que se produce en el tejido valvular. Ahora, en este esquema tenemos los distintos tipos de prótesis que están dados a nivel comercial, que son básicamente las válvulas mecánicas, las On-X y las Sanyu, que son las más usadas, por lo menos en nuestro centro. Y a nivel de las válvulas biológicas, que tenemos válvulas de tejidos animales, que son las válvulas porcinas, que son habitualmente las Perimount Carpenter Edwards, y las válvulas de tejidos humanos, que son aquellas válvulas que se rescatan de donantes, que son los homoinjertos. ¿Cuáles son las indicaciones de una u otro tipo de válvula? La válvula biológica se usa principalmente en aquellos pacientes que tienen contraindicación relativa o absoluta de anticoagulación, en aquellos pacientes con edad avanzada, porque lógicamente la anticoagulación en estos pacientes va a ser un riesgo, y en las mujeres en edad fértil por razones obvias. Las válvulas mecánicas se utilizan en aquellos pacientes con amplias expectativas de vida, en aquellos pacientes que puedan tener una prótesis mecánica en otra posición, en pacientes que tengan patología renal con hipercalcemia. Acordémonos que las válvulas biológicas tienen mayor riesgo de calcificación, por lo tanto en este tipo de pacientes están contraindicadas porque van a tener una menor durabilidad. En aquellos pacientes que necesitan taco por factores de riesgo tromboembólico o en aquellos pacientes que son menores de 70 años. En el tema de las válvulas es muy importante las redes de apoyo de los pacientes y el nivel educacional, porque no olvidemos que estos pacientes van a tener que consumir, en caso de una válvula mecánica, tratamiento anticoagulante. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente que tiene una red de apoyo inexistente o por condiciones físicas, digamos, habita en un lugar alejado de centros de atención de salud, alejado de un consultorio, ese paciente, aunque tenga indicación, no va a poder ser candidato a una válvula mecánica por los riesgos que conlleva anticoagular a un paciente cuyo control no va a ser el más exhaustivo, ¿ya? Así que también hay que tener en consideración los aspectos tanto educacionales, red de apoyo, cercanía de la red de salud, para decidir qué tipo de válvula se va a poner el paciente. Ahora, anticoagulación, las prótesis mecánicas se anticoagulan de por vida. La anticoagulación tradicional es el neosintrón para INR entre 2 y 3.5 de por vida, pero también se puede usar warfarina, el Coumadin,
que tiene un nivel de anticoagulación más estable que el neosintrón, pero que el inconveniente es el costo en relación al neosintrón. Ahora también en estos últimos 5 años se han empezado a utilizar esquemas con los nuevos anticoagulantes orales para un tipo de pacientes bastante específico. Pero la norma es neosintrón y en caso de que el paciente pueda costearlo, warfarina. Y en las prótesis biológicas, durante los primeros 3 meses, neosintrón con los mismos niveles de INR asociado a antiagregación con aspirina. Las válvulas pueden sufrir complicaciones igual que las válvulas nativas, es decir, la prótesis también se puede complicar y algunas de las complicaciones que pueden sufrir las prótesis valvulares son endocarditis, trombosis, embolías, anemia y disfunción protéica. En el caso de la endocarditis, el tratamiento se hace con antibiótico y es necesario la cirugía. En el caso de la trombosis, siempre el paciente va a sustitución valvular, muchas veces urgente, y la disfunción protésica también se trata con un recambio de la válvula. Esto es importante porque siempre se piensa que al cambiar la válvula se terminan los problemas fisiopatológicos del paciente, pero también tenemos que tener en claro que si el paciente no se cuida, no lleva sus tratamientos, especialmente el tratamiento anticoagulante de forma adecuada, puede sufrir alguna de estos inconvenientes con su prótesis valvular. ¿Dudas, chiquillos? Por el momento no, profesora. Seguimos entonces. Esta es la última parte que nos queda de esta unidad que es bastante específica, por decirlo de alguna manera. Vamos a entrar a ver patología aórtica. Y para comenzar vamos a recordar algo de la anatomía de la aorta. La pared aórtica está formada por 3 capas, la íntima, la media y la adventicia. La capa media es la responsable de la tensión y distensibilidad de la pared aórtica, que es la que ustedes ven acá. En términos de localización, la aorta se divide en aorta torácica y aorta abdominal, cuyo límite es el diafragma. Todo lo que está sobre el diafragma es aorta torácica, todo lo que está bajo el diafragma es aorta abdominal. La aorta torácica, a su vez, dependiendo de la porción, se divide en aorta ascendente, aorta descendente y raíz aórtica, ¿ya? Y la aorta abdominal se divide en aorta abdominal suprarrenal e infrarrenal, ¿ya? El síndrome aórtico agudo es la presentación clínica de diferentes condiciones que afectan a la aorta torácica, es decir, toda aquella porción de la aorta que está sobre el diafragma y que puede comprometer la aorta ascendente, la raíz aórtica y la aorta descendente, y que puede derivar en una emergencia con alto riesgo vital. ¿Cuáles son estas entidades? El hematoma intramural, la úlcera penetrante y la disección aórtica aguda. El síndrome aórtico se presenta cuando se produce una solución de continuidad a una úlcera que permite el paso de sangre desde el lumen aórtico hasta la capa media, o que también puede generarse por una rotura del vaso vasorum dentro de la capa media. Acuérdese que el vaso vasorum es el sistema de irrigación que tiene la aorta, que puede haber una hemorragia
y una úlcera a nivel de la capa media por disrupción del vaso vasor. Con el paso de las horas, esta sangre que pasó desde el lumen aórtico hacia la capa media, sumado al efecto de la presión sistémica, es capaz de desencadenar una disección o una ruptura aórtica. Es decir, un hematoma se puede transformar en una disección o eventualmente en una ruptura aórtica. El síndrome aórtico agudo, los factores de riesgo más frecuentes son la edad. La incidencia aumenta exponencialmente con la edad y el pic está entre los 60 y los 65 años. Hay una relación importante entre hombres y mujeres, siendo más frecuente por una proporción de 2:1 en los hombres. Las enfermedades del tejido conectivo, las malformaciones cardiovasculares, habitualmente están presentes en el 60% de los síndromes aórticos que ocurren antes de los 40 años. ¿Y qué enfermedades del tejido conectivo? Por ejemplo, la enfermedad de Marfan. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo en los pacientes mayores de 40 años. La aterosclerosis está presente en un 30% de los mayores de 40 años. Y el otro factor de riesgo importante es el abuso de sustancias como el consumo de cocaína. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dolor severo, el peor de la vida según lo que refiere el paciente. Es un dolor de inicio brusco, transfixiante, intenso, que habitualmente está asociado a hipertensión arterial y que puede transformarse en un dolor migratorio, ¿ya? Tenemos además hipertensión arterial importante con cifras de presión sistólica mayores a 150 milímetros de mercurio y también en algunos casos, dependiendo del segmento aórtico comprometido, podemos tener al paciente con cifras tensionales bajo 100, hipotensión, shock o taponamiento cardíaco. También se puede presentar déficit neurológico focal. Acuérdense que la porción torácica de la aorta tiene la irrigación medular. Así que podemos tener déficit neurológico secundario, alteraciones en la irrigación de la médula producida por patología aórtica. Entonces, el principal síntoma es el dolor agudo, transfixiante, de aparición severa, intenso, que puede ser asociado a síntomas vasovagales y que habitualmente está también asociado a hipertensión importante. ¿Cómo se diagnostica? Tenemos sospecha de síndrome aórtico. Se puede realizar una radiografía de tórax, donde habitualmente vamos a ver un ensanchamiento o vamos a ver un ensanchamiento mediastínico que nos indicaría que hay una ruptura aórtica a ese nivel y que hay acumulación de sangre en el mediastino, pero el examen clásico y el gold estándar para diagnóstico de síndrome coronario agudo es el TAC de tórax o de abdomen, o eventualmente, si está disponible, el ecocardiograma transesofágico. Una vez que el diagnóstico está confirmado, el manejo va a depender del tipo de lesión y la ubicación de la lesión. Si no se necesita, si con el TAC, la información que nos da el examen es no concluyente, vamos a llevar al paciente a una resonancia magnética. Es importante tener presente en el diagnóstico del síndrome coronario agudo que el diagnóstico diferencial es con el infarto agudo de miocardio. Es decir,
Si ustedes tienen un paciente que ingresa con dolor torácico importante, habitualmente puede estar hipertenso o hipotenso, le realizamos un electrocardiograma, le realizamos enzimas cardíacas que no son concluyentes con infarto, no podemos dejar de pensar en un síndrome aórtico agudo, ya que el paciente puede tener una disección aórtica, un hematoma intramural, y eso siempre lo tenemos que tener presente frente a todo tipo de dolor torácico, ya sea irradiado o no a las extremidades. No solo el dolor retroesternal es producido por los infartos, sino que también tenemos estas entidades que se agrupan en el síndrome aórtico agudo. Vamos a pasar a describirla en forma unitaria. Hematoma intramural se origina en un sangrado en la capa media, pudiendo extenderse de manera circunferencial o axial, es decir, se extiende alrededor del lumen aórtico. La ruptura secundaria a un hematoma intramural puede producir disección aórtica. La mayoría de los hematomas intramurales que afectan a la aorta descendente presenta una relación importante con hipertensión arterial. Y en este caso, en los hematomas que afectan directamente a la aorta descendente, la reabsorción del hematoma con completa cicatrización es frecuente. La reabsorción del hematoma va a depender fundamentalmente del tamaño o de la cuantía de este hematoma. La úlcera penetrante ateroesclerótica es una patología propia de una aorta ateromatosa, es decir, una aorta calcificada con placas de ateroma, una enfermedad difusa que resulta de la ruptura de una placa de ateroma que puede perforar la pared, facilitar la formación de un hematoma, o también puede ser la puerta de entrada en tipos de lesión fisiopatológica para la producción de una disección aórtica. También puede derivar en un falso aneurisma. Las úlceras con signos de erosión profunda son sintomáticas y propensas a la ruptura. ¿Y qué síntomas tienen? Básicamente dolor. El principal factor de riesgo es la hipertensión arterial y, por supuesto, la patología ateroesclerótica. Y la disección aórtica es tal vez la patología de mayor frecuencia en términos de los síndromes aórticos. Se produce como consecuencia de un desgarro en la capa íntima que da paso a una columna de sangre que es impulsada por la tensión arterial y que penetra en la pared de la aorta, despegando la adventicia de la íntima y constituyendo un lumen falso, que es un lumen paralelo a el lumen verdadero de la aorta. La presión en la falsa luz produce compresión de la luz verdadera y puede llegar a ocluir a las ramas de la aorta con la consiguiente disminución del flujo a través de esas ramas con la producción de isquemia en los órganos involucrados. La disección aórtica se origina en el sitio de una ruptura intimal y se puede propagar longitudinalmente en sentido anterógrado o retrógrado a la ubicación de la lesión. Ahora, la presión arterial como la tasa de aceleración del flujo pulsátil, es decir, la frecuencia cardíaca, son fundamentales en la propagación de la disección. Es decir, a mayor presión arterial y a mayor frecuencia cardíaca, vamos a tener una propagación importante de la disección aórtica. ¿Cómo se clasifica la disección aórtica? Hay dos clasificaciones que se usan, pero la más usada y la clasificación imperante en este minuto es la clasificación de Stanford. La clasificación de Stanford determina que todas las lesiones que están sobre
la subclavia izquierda y que afectan a la aorta son lesiones tipo A. Pueden involucrar a la raíz aórtica, a la aorta ascendente, al arco aórtico y a la porción de la aorta descendente que se ubica sobre la subclavia izquierda. Y todas las lesiones aórticas que se ubican distales a la subclavia izquierda son lesiones tipo B. Ahora, esta clasificación no solo se emplea para la disección aórtica, sino que se emplea para todos los fenómenos fisiopatológicos que afectan a la aorta. Es decir, hematoma, úlcera penetrante, aneurisma y disección. Todas estas entidades son tipo A si están sobre la subclavia izquierda y son tipo B si están distales a la subclavia izquierda. Y eso es importante porque va a determinar el tratamiento. Ahora, desde ya les cuento que todas las lesiones aórticas tipo A, el tratamiento es cirugía de urgencia. Por otro lado, también podemos clasificar estas entidades patológicas que afectan a la aorta, en agudas si tienen una presentación menor de 2 semanas después del inicio de los síntomas, o crónicas si son lesiones que se presentan con un tiempo mayor a 2 semanas desde el inicio de los síntomas. ¿Ya? Entonces, importante, tipo A y tipo B. Tipo A sobre la subclavia izquierda, tipo B distal a la subclavia izquierda. Tratamiento del síndrome aórtico agudo. Se debe controlar la presión arterial y reducir la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo. Es decir, tenemos que controlar presión y frecuencia cardíaca. Y eso lo hacemos con betabloqueo y vasodilatadores. Control del dolor para evitar la taquicardia y la hipertensión arterial. Como ya les conté, las entidades dentro de la clasificación tipo A requieren cirugía de urgencia bajo circulación extracorpórea. Para las entidades tipo B, el tratamiento inicial es médico con control de presión, frecuencia cardíaca y dolor. Y la cirugía está indicada en caso de dolor intratable, persistente o recurrente, signos de ruptura inminente y síndromes de mala perfusión de órganos. Ahora, estas entidades tipo B habitualmente son vistas por los cirujanos vasculares. Y, por supuesto, la cirugía no requiere de circulación extracorpórea. Vamos a ver ahora los aneurismas, que se definen como una dilatación focal de la arteria que supone un aumento de más del 50% del diámetro esperado. Ahora, los aneurismas se clasifican en pseudoaneurismas o aneurismas falsos y aneurisma verdadero. ¿Y cuál es la diferencia? Que un aneurisma verdadero compromete las 3 capas del vaso, produciendo una dilatación de toda la pared arterial, mientras que el pseudoneurisma falso habitualmente solo compromete las capas íntima y media y queda envuelto por la adventicia, es decir, no es un aneurisma que compromete a toda la pared arterial, sino que solo compromete 2 capas. La importancia de los aneurismas de la aorta está dada por sus posibles complicaciones, como son la formación de trombos que pueden ser potencialmente embolígenos, la compresión de estructuras vecinas o la compresión de los vasos que irrigan estructuras vecinas, por ejemplo, un aneurisma en la aorta abdominal infrarrenal que puede comprimir las arterias renales y producir alteraciones en la perfusión a nivel renal, pueden producir disección de la aorta o pueden producir una rotura del aneurisma con una hemorragia masiva y muerte. La etiología de los aneurismas pueden ser por un defecto intrínseco en la construcción de la pared de la aorta, eso significa efectos congénitos, principalmente en la constitución de las capas y del tejido conectivo,
Y estas enfermedades tenemos, por ejemplo, lupus y Marfan, donde hay una alteración importante a nivel de elastina y colágeno que produce un debilitamiento de la pared. Trauma, principalmente accidentes de tránsito con lesiones de alto impacto y alta energía a nivel de tórax, infecciones, cuadros infecciosos que producen embolías infecciosas y colonización, ya sea o de la válvula o de la arteria en sí, y por supuesto la patología arteriosclerótica difusa. ¿Cómo se diagnostican? A menos que presenten complicaciones y síntomas, el diagnóstico de un aneurisma es en forma casual, en una exploración de rutina, un paciente que va a un control sano y en una imagen o en una ecografía de control se ven imágenes con dilatación a nivel aórtico. Paciente que se realiza una ecografía y que también se ven dilataciones aórticas y principalmente, y el gold estándar en el control y diagnóstico de los aneurismas es el angiotac con contraste, que nos va a dar detalles de la anatomía del aneurisma, es decir, cuántos centímetros mide, qué forma tiene el aneurisma, dónde está ubicado y si comprime o no estructuras vecinas, y la presencia de patología arterial oclusiva asociada. Entonces, el diagnóstico puede ser por síntomas cuando se presentan complicaciones, puede ser un diagnóstico casual en un examen de rutina, y los exámenes de diagnóstico principal son la ecografía por un lado, pero el gold estándar es el angiotac con contraste, ya sea abdominal o torácico. Aneurismas de la aorta torácica. El 60% se localizan en la aorta ascendente y presentan dolor precordial. La aorta descendente un 40% con dorsalgia y en el arco aórtico un 10% con dolor interescapular. La etiología habitual de los aneurismas de la aorta torácica son la degeneración quística de la media, es decir, alteraciones en la capa media aórtica, ya sean por patología arteriosclerótica, o por patología que afecta al tejido conectivo, como es el síndrome de Marfan. La expansión o rotura del aneurisma produce un dolor intenso. La rotura espontánea, sin síntomas previos, es poco común. Y aquí ven ustedes una imagen de aorta descendente con una gran dilatación aneurismática. Los aneurismas de la aorta abdominal, la localización más frecuente es la infrarrenal. La principal etiología de esta enfermedad es la degenerativa, es decir, acumulación de calcio, placas de ateroma. La edad, el sexo masculino, la aterosclerosis, el tabaquismo y la hipertensión arterial se asocian con la presencia de aneurisma de aorta abdominal. Habitualmente son silentes y los cuadros de dolor abdominal intenso y shock pueden aparecer en caso de rotura de aneurisma de la aorta abdominal. En ocasiones puede haber un dolor abdominal menos intenso y eso nos indica que podría existir una rotura abdominal contenida. ¿Cuál es el tratamiento del aneurisma de la aorta abdominal? Se sospecha, se puede realizar una ecografía o una angiotac para confirmar si el aneurisma es sintomático y tiene un diámetro mayor a los 5 centímetros, se realiza cirugía de urgencia para prevenir básicamente la rotura. Si el aneurisma es asintomático, mide más de 5.5 centímetros, el paciente va a cirugía. Si el aneurisma es asintomático y tiene un diámetro menor a 5 centímetros, el paciente sigue en control con ecografía o angiotac en el caso de un aneurisma de aorta
aorta torácica con ecografías cada 6 meses. Si el crecimiento del aneurisma es mayor a 0.5 centímetros por año, el paciente va a cirugía. Los aneurismas de aorta torácica, el tratamiento, el mismo, se hace el diagnóstico a través del angiotac. Si el aneurisma es sintomático, cirugía urgente. Si es asintomático, si es de aorta ascendente, puede ser de aorta ascendente, callado o descendente, todos los aneurismas mayores a 5.5 centímetros, aunque sean asintomáticos, se operan. Si son menores a 5 centímetros, se realiza un seguimiento, y si la progresión de crecimiento es mayor de 0.5 centímetros por año, se opera. Y para finalizar, les puse estos textos complementarios donde ustedes pueden verificar la información en forma más detallada de lo que vimos ahora. Pero les quiero recalcar, en términos de aneurisma, que todo aneurisma que sea mayor de 5 centímetros, aunque sea asintomático, va a cirugía. Todo aneurisma menor a 5 centímetros se debe hacer un estudio de seguimiento con una ecografía, un TAC cada 6 meses, y si el crecimiento es mayor a 0.5 centímetros por año, va a cirugía. En el caso de las entidades aórticas presentes en el síndrome aórtico agudo, si son entidades tipo A, es decir, aquellas que están sobre la subclavia izquierda, van a cirugía de urgencia. Si son entidades tipo B, que están distales a la subclavia izquierda, el tratamiento inicialmente es médico y se hace cirugía programada de acuerdo a la presentación de complicaciones. ¿Dudas? ¿Dudas, consultas con estos chicos? Sobre todo los estudiantes que trabajan en unidades cardiovasculares. ¿Tienen alguna sugerencia, duda, consulta? Por ahí Erwin, que trabaja en la unidad cardioquirúrgica. ¿Nadie? ¿Va quedando claro, chicos? Hola, por mi parte no tengo dudas, pero fue como harta información en realidad, así que hay que volver a darle una pasada y muchas gracias. O sea, con Soledad y yo personalmente tenemos claro que esta unidad es una unidad que tiene mucha información, que tratamos de hacer Sí. una recopilación de los aspectos más importantes, pero que en realidad sí es una unidad que fisiopatológicamente es bastante compleja. Así que yo les recomiendo que le den una vuelta y que complementen esta clase con los textos que yo le puse y con otros más como libros de fisiopatología cardiológica, digamos. Exacto. ¿Solo le damos un recreíto? Sí, ¿O todavía es perfecto? sí, yo ¿Cuánto creo que crees sí. Con que esto, sería bueno que les diéramos a los chicos? sí, este primer módulo es básicamente fisiopatológico para que ustedes entiendan las entidades que nosotros vamos a recibir en el postoperatorio inmediato. El segundo módulo van a ser los cuidados del paciente, de todos estos pacientes, tanto los pacientes con síndrome aórtico, los pacientes que se someten a cirugía de revascularización o los pacientes que se someten a recambios valvulares en el contexto postquirúrgico. Por lo tanto, yo creo que podríamos dar una media hora de recreo hasta las 11. Perfecto, sí me parece. Y a las 11 empezamos con los cuidados del paciente sometido a cirugía
con SEC. Exacto, y ahí ya los chicos aterrizan un poco más la información fisiopatológica, porque ya esto es netamente nuestro cuidado de enfermería, así que ahí yo creo que les va a hacer más clic en relación a todo lo que va a exponer Soledad de los cuidados de enfermeros. Así que damos 30 minutitos para que, como decíamos ayer, relajen las neuronas, se tomen un cafecito y volvemos entonces a las 11, exactamente. Así es. Ya, Sole.